Está con nosotros Ezequiel Cano, él es sociólogo. Bienvenido, Ezequiel, buen día. Buen día, Fernando. Bueno, a propósito de la muerte de Matías, ¿no? Este jovencito, este adolescente, en esta suerte de gresca escolar, si se quiere utilizar el término que ocurrió esta semana. Bueno, la idea es trazar una mirada, ¿no?, sobre lo que está pasando, a partir de este hecho puntual, pero en general en la sociedad, ¿no? Escuchamos permanentemente, es una sociedad cada vez más violenta. Recién fuera de micrófono, Ezequiel, hablábamos justamente a propósito del fútbol, ¿no? Sí. De esta nota con Félix, de que, bueno, una de las manifestaciones de violencia se da justamente en ese ambiente, en el deportivo, en el fútbol, pero que en realidad se da en todos lados, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto de la violencia en el sector de los adolescentes, ¿no?, a propósito de lo que pasó? Hay una cuestión que es un tema delicado y desde la sociología es muy estudiado. O sea, hay investigaciones desde la CEPAL como desde el CONICET sobre violencia en la juventud, violencia escolar, y puede ser abordado de diferentes teorías o paradigmas. Sí. Sería interesante también tomarlo de las representaciones sociales, o sea, cómo se hace el constructo de lo que llamamos sentido común, el esquema de los valores que tomamos, cómo creamos los estereotipos, y ahí entran cuestiones identitarias también. Es decir, cómo nosotros, perteneciendo a un grupo, creamos parte de nuestra identidad. Teniendo en cuenta la cuestión de la juventud, es una etapa en la que uno está construyendo esa identidad. Si hablamos de adolescencia, estamos hablando de un ser que adolece, que está en construcción, digamos. Y vos hablas de grupos y nadie quiere quedar afuera de esos grupos. Nadie quiere quedar afuera de esos grupos, exacto. Aceptando incluso reglas, no escritas por cierto, que uno no comparte. ¿Es así? Muchas veces pasa que el sentido de pertenencia da seguridad. Ajá. Ahora, esa seguridad, si nosotros la tomamos, tiene un trasfondo del miedo que, en fin y al cabo, es lo mismo que la violencia. O sea, no es lo mismo, perdón, es el fin de la violencia. El fin de la violencia. Es difícil pensar un hecho violento sin pensar en un trasfondo de miedo. Entonces, la idea del sentido de pertenencia da seguridad. O sea, nuestro constructo como identitario siempre está creado a través de pertenencia. Nosotros podemos decir, soy hincha de tal o cual club, soy de tal o cual colegio, soy de tal o cual provincia, pero ese constructo se hace siempre en relación a un otro. Y ahí está el tema también, cómo creamos nosotros la otredad. Es que el otro aparece casi como un enemigo. Exacto. Ahí el problema es cómo en función de nosotros creamos el otro como un enemigo, pero no necesariamente debería ser así. Hay cuestiones que nosotros tenemos incorporadas en un principio que si cambiamos el foco, el cambio sería, la concepción del otro sería diferente. Si nosotros pensamos que el otro limita nuestra libertad, como nos enseñaron siempre, la libertad nuestra se limita con la libertad del otro, Seguro. el otro pasaría a ser también, desde ese punto de vista, una especie de amenaza a nuestra libertad, cuando si nosotros pensamos que nuestra identidad se crea en función del otro. Ahora esas son las únicas causas, porque yo he escuchado todos estos últimos días, a partir justamente de este desgraciado suceso, hablar mucho de lo que es la familia, hablar mucho de cómo es el funcionamiento educativo en general. He escuchado hablar mucho también de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que es un todo, un combo, un conjunto. Obviamente las variables son enormes, son la cantidad de variables que pueden entrar en juego y sobre todo en casos particulares hay que analizarlas todas. Las instituciones cumplen en este constructo que hablábamos de representación social. Cómo nosotros pensamos al otro, por eso iba al quieste, está muy influenciado por nuestra familia, obviamente, que es una primera institución, por el sistema educativo o la educación en sí, la escuela. Es un ámbito en donde se puede tratar esta problemática, pero no es suficiente, no se puede mirar una sola institución o un solo grupo como buscando una especie de culpable, en realidad. Hay que analizar bien el punto de inflexión. Y después, ¿sabés qué? Escuché también mucho decir, bueno, los chicos de alguna manera, a través de este tipo de lenguaje, quieren dar un mensaje, como que están pidiendo contención, ayuda. ¿Es realmente así? En realidad, dentro de la psicología se utiliza mucho eso. En la cuestión de individual depende del caso particular. Claro. Obviamente que, como decía, el trasfondo de la violencia es miedo. Entonces, un hecho violento llama la atención y está buscando también eso.
Pensar el sentido del otro y también tener en cuenta hasta qué punto nosotros lo fomentamos a este miedo, en la idea de crear una identidad a partir de una persona, de ser violentos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta y llevarlo a un plano consciente, porque es lo que nos permite reproducir. Además hay que tener en cuenta también, una sociedad violenta genera un mayor grado de delito, de crimen, que a la vez puede ser funcionales para algunos sectores. O sea, ¿hasta qué grado estamos realmente combatiendo la delincuencia desde las maneras a las que podemos abordar y combatirla directamente? Sí, se entiende. Es más, decimos combatir la violencia y la misma frase de combatir la violencia Con ya más es violencia, violenta. claro. Entonces, hay que pensarlo desde ahí también. Bueno, este hecho, y cerremos con esto, este hecho generó, por supuesto, abrió un debate en la sociedad, todo el mundo estuvo hablando de la situación, del tema. Sí, bastante delicado. ¿Cómo hay que canalizarlo ese debate desde tu punto de vista para que sea productivo? ¿Me podés explicar un poquito más? ¿Canalizarlo en qué sentido? Bueno, porque todo el mundo está hablando, están hablando en la casa, están hablando en la escuela, están hablando en el bar, en el café. Son temas que son muy delicados y lo principal es tratarlo con responsabilidad. El papel de los padres es fundamental. El rol de los padres es fundamental, el rol de la escuela es fundamental y el rol de los medios es fundamental. El rol de los medios, la responsabilidad que tienen los medios es fundamental. ¿Y la autoridad? También. La autoridad también hay que ver cómo ¿no? se entiende. La autoridad está bueno pensarlo no como la cuestión de una dominación vertical donde se busca un culpable. O sea, es tratar también de buscar el culpable, estamos hablando en el plano social, sí, claro. Claramente. No estamos entrando en un plano penal ni nada por el estilo. El debate hay que manejarlo con la responsabilidad que implica buscando el trasfondo de lo que no es común a todos, ¿no? Estos hechos de grupos y cómo se piensa en grupos pasa, y hay que tomarlo con las particulares del tiempo y el espacio, qué pasa en Tucumán y hace cuánto y bueno, cuáles son los cambios que están teniendo. La reproducción también en los medios es lo que le da también relevancia y hasta qué punto esos productos están bien o no. Hay que tratarlo con cierta responsabilidad de la reproducción de este tipo de actos, ¿no? Valoramos tus opiniones y tu participación. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Fernando. Espero que haya sido productivo. Muy útil, por cierto que sí. Ezequiel Cano, sociólogo, hablando justamente de la violencia en nuestra sociedad.